Explicación del funcionamiento de la pantalla táctil para operar con sierras de hilo Segeda. En primer lugar veremos el menú principal, desde donde podemos solicitar cualquiera de las configuraciones de las teclas: movimiento manual, corte con hilo, configurar pantalla, alarmas, gráficas o ajustes. Los ajustes no se van a explicar porque solo es para personal técnico. Comenzamos por el movimiento manual. Cuando posicionamos una sierra, lo primero que hacemos es ponerla en las vías y con las teclas de avance y retroceso de máquina moverla hacia adelante o hacia atrás, siempre que tengamos la tecla manual seleccionada. Sin la tecla manual seleccionada no se va a mover. Con una pulsación moveríamos la máquina continuamente para adelante y si la queremos parar, pulsamos de nuevo. Si queremos traerla hacia atrás, pulsamos, vendría hacia atrás y para pararla pulsamos de nuevo. Esto es para el avance de la máquina. Para seleccionar giro del volante tenemos giro antihorario o giro horario. Simplemente pulsando uno de los dos, desconecta el que tenía y conecta el que tengo pulsado. En la parte de abajo, bueno, aquí tenemos el contador de horas, que es el contador de horas de funcionamiento de la máquina, y la parte de abajo es para posicionar el cabezal de la máquina. Tenemos el encendido de la bomba hidráulica, bien a izquierdas o bien a derechas, dependiendo de donde esté enchufada vamos a necesitar un giro u otro, y luego con las teclas de giro cabezal o desplazamiento cabezal posicionamos lo que es el volante. Estas teclas, mientras se mantienen pulsadas, ejecutan, al soltar paran, para que no haya peligro de romper nada. El desplazamiento sería este y desplazamiento a la derecha ese. El sentido de giro es probar uno y si no va es probar el otro. Y con esto la pantalla, lo que es el movimiento manual, quedaría lista. Pasamos al siguiente menú, que es el corte con hilo, en donde vemos que tenemos la selección de la velocidad del volante. Aquí, pulsando más, se sube, si pulsamos menos, bajamos, y marca metros por segundo, estaría ahora a 11 metros por segundo de giro del hilo, 12, 13, 14 metros por segundo, 15 metros por segundo de giro del hilo. En el lado derecho tenemos lo que es la intensidad que queremos a la que va a tirar la máquina. Ahora mismo estaría a 34 amperios, si la subimos, podemos ponerla a 60, 70, 80, dependiendo de la cantera y del material que vayamos a cortar, o la bajamos, que cuando la consigna del consumo se iguale a la consigna que nosotros ponemos, la máquina deja de tirar. Por el lado izquierdo tenemos velocidad de avance. Aquí regulamos la velocidad de avance siempre que esté en manual o en semi. En automático no va a surtir efecto ninguno porque tira automáticamente el autómata. Con más vemos cómo sube ahí 10, 11, 12, lo que es la velocidad de avance de la máquina hacia atrás, o la bajamos si nos va muy rápida. Estas teclas de aquí de abajo es encendido del volante. Si pulsamos una vez enciende, pulsamos otra vez apaga. Seleccionamos, ahora mismo está de forma manual, en donde nosotros podemos avanzar con la máquina pulsando, manteniendo pulsada la tecla en cuanto la soltamos para, o retroceder la máquina si tensó mucho el hilo, cuando la pulsamos y soltamos para, hasta tenerla más o menos posicionada, donde la pasaríamos a semi, dominada por el potenciómetro que tenemos en pantalla, hasta el momento que se igualen la consigna que tenemos con el consumo de la máquina, que en ese momento es cuando cogemos y la pasamos a automático. Y ella sola va cerrando sin problema ninguno. El movimiento, o sea, cerrado en semiautomático o automático, se puede llevar cualquiera de los dos el corte entero de la piedra que se esté cortando a gusto del cliente, queriendo manejar la velocidad a mano o dejando que la máquina la controle ella sola. Esta pantalla quedaría lista. Pasaríamos a configurar pantalla. Aquí lo que tenemos es simplemente brillo de pantalla. Pulsando la tecla menos bajamos la intensidad del brillo de la pantalla. Pulsando tecla más subimos el brillo al máximo. Hora, minutos, día del mes, hora, minutos y la fecha. Vamos a ponerla en hora, porque no está puesta en hora ahora mismo. Serían las 13:24. 13, enter, 24. Y hoy es el día 5.
5, mes 8. Y sincronizamos, pulsando la tecla de sincronizar. Quedaría sincronizada y a partir de ahí ya quedaría con la hora puesta y colocada. En esta pantalla, aparte de ajustar lo que es la hora, fecha y el ajuste de brillo de la pantalla, tenemos una tecla que es operadores, que lleva contraseña para poder solo acceder al encargado. Vamos a ver, sería... no, si no la pulsamos bien... Ahora sí. En donde hasta 3 operadores podemos programar la máquina con sus nombres de operador. Accedemos aquí, escribimos el nombre de operador, quedaría grabado el nombre de operador y luego lo que es el encargado podría ver las horas y minutos de cerrado de cada uno de los 3 operadores que puede tener la máquina. Tecla para borrar datos, una vez finalizada la semana, para reiniciar semanas nuevas. Y tenemos operador 1, operador 2 y operador 3. Primero configuramos los nombres y a partir de ahí el encargado lo seleccionaría. Alarmas. Es básica, sencilla. En la parte superior, si nos aparece una alarma en rojo es que está activa. Una vez solucionada aparecerá en verde. Y en la parte de abajo lo que es una base de datos que van quedando fechas, horas de las alarmas que va teniendo la máquina, en donde pulsando para arriba y para abajo una vez está lleno podemos ver alarmas atrasadas y hasta desde el inicio del trabajo de la máquina. Si en un momento dado queremos que no aparezca nada, es cuestión de pulsar, borrar eventos y quedaría todo en blanco. Y lo último que tendríamos en la pantalla serían las gráficas. En las gráficas lo que nos va a mandar es marcar lo que es el consumo de trabajo de la máquina, poniéndonos la fecha, la hora y el consumo de la máquina según va trabajando con el corte de piedra para que el encargado pueda ver si la máquina estuvo tirando en condiciones, si la tuvieron muy baja o la tuvieron muy alta. Y básicamente, aparte de los ajustes, no tiene otra cosa.